que incluyan la investigación dentro de la transversalidad académica como corresponde en nuestro país. A continuación voy a leerles acerca del texto del libro que vamos a lanzar esta noche y del autor. El título del libro es Ecosistemas e Innovación e Emprendimiento, una visión evolutiva de la creación de ecosistemas locales. El autor es Israel Patiño Galván. Y este autor tiene una afiliación en la División de Gestión Empresarial Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, México. La editorial es Springer Chang. Acerca del autor, voy a presentar su semblanza, la cual se expone en 5 bloques: el bloque profesional, el académico, la investigación, lo social y la formación. En cuanto a lo profesional, el autor Israel Patiño Galván ha sido Scrum Master, Project Manager y gerente de TIC en el sector comercial y de servicios durante poco más de 15 años. En cuanto a la academia, ha impartido clases de administración, innovación estadística y probabilidad, tecnologías de la información y lenguajes de formación de licenciatura y pregrado. Colaboró como coordinador y presidente de Academia de Posgrados. Participó en el diseño y actualización de cursos, licenciatura y posgrado. En cuanto a investigación, se ha especializado en las líneas de investigación sobre ecosistemas de innovación y emprendimiento, aplicación de las TIC y sistemas inteligentes, cuyos resultados han sido publicados en artículos, libros, congresos nacionales e internacionales. Colabora en consejos editoriales y es revisor de artículos en revistas científicas y tecnológicas. Participa como jurado, evaluador de proyectos académicos y gubernamentales sobre innovación, educación, gestión y emprendimiento. Pertenece a diferentes grupos de investigación nacionales e internacionales. En cuanto al sector social, ha participado como consejero representante del sector académico, profesional, científico y cultural del Consejo Técnico Asesor de la Ley Federal. Fue coordinador de la Comisión de Innovación y Tecnología para aportar propuestas y soluciones tecnológicas que colaboren en la optimización de procesos administrativos dentro y fuera de las organizaciones de la sociedad civil. En la formación académica es doctor en Ciencias Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, doctor en Ciencias Computacionales de la Universidad Da Vinci. Tiene estudios de maestría en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y maestría en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Finalmente, es licenciado en Informática por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y licenciado en Gestión de PYME de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Acerca del libro, les quiero contar que este trabajo busca ofrecer una alternativa para la creación y evolución de ecosistemas
de innovación y emprendimiento locales, aprovechando los recursos e infraestructuras de las universidades como principal fuente de infraestructura a través de una entidad que opere y sea el líder de dicho ecosistema. Lo anterior para tener la posibilidad de aprovechar y encaminar el talento de los ciudadanos para que se generen nuevas y sostenibles startups que colaboren con el crecimiento y desarrollo de las empresas, para que junto con el resto de los actores interesados del ecosistema propicien su evolución, generando como resultado el desarrollo social y económico sostenible de la localidad. Sin embargo, es importante generar bases sólidas en la creación del ecosistema que permita su permanencia y evolución, identificando y proyectando a largo plazo los recursos necesarios para la riqueza natural, social y procurar el cuidado del medio ambiente, incentivar la cultura del emprendimiento, asegurar el compromiso con la libertad de creatividad y búsqueda de soluciones con responsabilidad social. Entonces, aquí hemos tenido la semblanza del autor, la semblanza del libro, la reseña del libro, y ahora quiero darle la palabra al autor, que ya hemos presentado su obra, está conectado con nosotros el doctor Israel Patiño Galván, y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Israel. Lo están escuchando estudiantes de la Unidad de Administración y Contaduría del INTER, compañeros de la Oficina de Investigación y profesores. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? De pronto, hable un poquito más alto, doctor Israel. Claro que sí. ¿Así me escuchan? Bueno. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, gracias, Miss. Le agradezco la presentación. Agradezco también el tiempo y el espacio que se dan los compañeros alumnos, profesores, investigadores para esta sesión. ¿Qué lleva si me permiten compartir un poco de la elaboración de este trabajo que tiene como fin dar una alternativa para la creación de ecosistemas locales? ¿Qué dio origen a este libro? Da origen parte de la observación de cómo nosotros o cómo los individuos, cómo los ciudadanos tenemos como la capacidad de creatividad, pero aparte esa creatividad no es suficiente porque tiene que estar fundamentada a través de planes de negocio, de investigaciones, de estudios de mercadotecnia, etcétera, y bueno, y otras actividades que necesitamos como emprendedores, ¿no? Y más aún los estudiantes que tienen noción acerca de todas las implicaciones que tiene el generar un proyecto y más aún un proyecto de emprendimiento. Ahora bien, tenemos varios actores en este ecosistema. Uno y el más importante es el alumno, ¿no? El emprendedor, entendiendo por emprendedor a aquella persona que tiene la capacidad de crear cosas, ¿vale? Traducidas en un producto o en un servicio. Ahora bien, eso no es suficiente. El emprendedor necesita de una infraestructura que le pueda dar soporte, porque muchas de las ocasiones, a lo mejor más del 70-80% de los casos, el emprendedor no tiene las condiciones básicas, llamémosle así, para poder desarrollar su producto o servicio que tiene en la cabeza, en la mente, como idea, y aparte de poder darle el seguimiento. De ahí que la reacción o que el análisis para el desarrollo de este trabajo fue, ¿por qué no buscamos
la existencia de una entidad que cumpla con esas características, ¿no? De darle soporte a los emprendimientos. Hay varios actores, varios tipos de ecosistemas que se presentan en el libro, en el contexto nacional e internacional, como son el gobierno, empresas privadas, clústeres, las propias universidades. Sin embargo, por un lado, no se les da la importancia al entorno local, desde mi punto de vista, claro, y eso arrojó la investigación. Y por otro lado, la entidad que tiene la infraestructura para poder dar el soporte a los emprendimientos, desde mi punto de vista, son las universidades, ¿vale? Claro, las universidades no van a tener todos los recursos, la infraestructura para atender el universo de emprendimientos, porque ha habido casos que se han acercado a alumnos en donde su emprendimiento es más no sé, de química, de neurociencia, ¿no? Y tienen algo en la cabeza, pero a lo mejor el expertise de esa universidad o de las universidades, pues no pueden tener ese 100%. La importancia de ahí, que las universidades puedan contar con vínculos con otras universidades u otros investigadores. Luego entonces, la reflexión fue, si la universidad tiene las mínimas condiciones en infraestructura, en investigadores, en alumnos que son materia prima para generar los emprendimientos, emprendedores que son parte de la sociedad local, que puede ser cualquier persona, independientemente de la edad que tenga. Entonces, si tenemos esos ingredientes, falta otro ingrediente que es el dinero, ¿no? A lo mejor el más complejo. De ahí viene la propuesta del ecosistema de innovación y emprendimiento, que es generar una sinergia por lo menos con 4 actores. Uno, el principal, como ya les comentaba, que es el alumno, bueno, no el alumno, el emprendedor. El segundo es la universidad como agente vinculante, a través se le llamó en el libro a una entidad que opere el ecosistema, un EOE, que claro, pertenece a la universidad. ¿Por qué? Porque va a absorber va a utilizar la infraestructura y los recursos de la universidad, laboratorios, investigadores, docentes, etcétera. Y también va a servir como un actor vinculante con otros actores, con empresas de la localidad, con el sector gubernamental en cualquier nivel de gobierno, etcétera. Y como les decía, falta un agente que es el agente o el actor que nos pueda dar la solvencia económica para financiar esos proyectos de emprendimiento. El libro plantea 2 fases de evolución, llamémosle así. La primera es, necesitamos garantizar que los proyectos de los emprendedores puedan materializarse, ¿no? Es decir, puedan generarse una empresa, un startup, ¿vale? Pero estarán de acuerdo que van a llegar muchas o ese es el objetivo, que lleguen muchas propuestas de emprendimientos. La EOE, esta entidad que les comento, que es una entidad dinámica, tiene que generar varios mecanismos de evaluación, mecanismos de vinculación, entre otros, primero para seleccionar a los emprendimientos que cumplen con ciertas características. Después, hacer una valoración de cuánto es el dinero que se requiere. ¿Por qué? En esta primera etapa lo que se sugiere es a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector gubernamental, sean cuales sean los actores, que puedan hacer una aportación que pueda financiar esos proyectos de emprendimiento. ¿Cuál es una de las características, creería yo, más relevante de esta primera fase? Es que el dinero que se va a invertir, bueno, no se invierte, el dinero que se va a donar a esta entidad dinámica que les platico, que es el EOE, va a ser para financiar esos proyectos, pero estarán de acuerdo que, si bien es cierto, tenemos indicadores, proyecciones, ya juega la inteligencia artificial para poder hacer las proyecciones o predicciones de qué emprendimientos pueden ser exitosos, pero estarán de acuerdo que hasta que no lo llevemos a la práctica o no implementemos ese emprendimiento, lo convertamos a una empresa, pues no voy a poder saber con el 100% de certeza si ese emprendimiento va a ser exitoso. De ahí que en el libro
propone que esas donaciones no tengan un retorno para los que van a donar el dinero. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar, uno, que la empresa pueda crearse y pueda sobrevivir por lo menos entre 3 y 6 meses para garantizar, uno, que la empresa tiene las condiciones de seguir o de permanecer en el mercado, ¿vale? Una vez que esa empresa, que esa empresa que acaba de nacer, que anteriormente era un emprendimiento, pueda garantizar su solvencia y su existencia por sí sola, ya en una siguiente fase, que ahorita andamos un poquito más en esa segunda fase, ya puede haber un retorno para los inversores, ¿vale? Pero ahorita no me voy a tener en la segunda etapa, que ahorita la platicamos. En esta primera etapa o primera fase del ecosistema de innovación y emprendimiento, el objetivo es, uno, garantizar que las empresas permanezcan en el mercado, pero dado a que son emprendedores, ya sea iniciales o a lo mejor tengan experiencia, la intención es que el EOE los acompañe los primeros 3 o 6 meses, que los ayude, no que tome las decisiones, porque ya van a ser decisiones del ahora empresario, ¿vale? Sino que los esté acompañando con estadísticas, proyecciones, generación de indicadores y otra serie de información que le va a ayudar a la empresa a tomar decisiones acerca de su operación, de su administración, etcétera, ¿vale? ¿Con qué objetivo? De que el ahora empresario pueda empezar a tomar sus propias decisiones, pueda determinar si el mercado es relevante y otras cuestiones propias de la empresa y dependiendo de su producto o servicio. Entonces, en ese acompañamiento, de manera progresiva, el EOE va a empezar a hacerse a un lado o a deslindarse de ese acompañamiento para que ya la empresa pueda tomar sus propias decisiones, ¿vale? Ese es uno de los objetivos de la primera fase, ¿no? Uno, a través de donaciones, tener la solvencia económica para garantizar. Esa es parte de la... Ok, entonces digamos que en esta primera fase la intención es esa, ¿no? Garantizar que las empresas puedan permanecer en el mercado y tener la solvencia económica para permanecer, ¿vale? Pero no es así de sencillo. La EOE necesita tener cierta infraestructura y ciertos mecanismos, como les había comentado, para hacer la valoración de los proyectos. En esa primera fase se está sugiriendo que a través de un comité pueda hacer las valoraciones de esos proyectos y aparte incluir procesos de inteligencia artificial y sistemas de información para que tengamos dos bloques de valoración, uno a través de expertos, que son los investigadores o docentes, hablando de ese comité de evaluación de proyectos, y por otro lado, a través de la inteligencia artificial, a través de las redes neuronales, podamos tomar ciertos insumos o indicadores propios de la propuesta del emprendimiento y genere una proyección de si esa empresa o ese emprendimiento todavía tendrá ciertas características de éxito, ¿vale? Unimos esas dos valoraciones y a través de esa valoración ya el EOE podría identificar qué emprendimientos son susceptibles a obtener ese financiamiento. Porque, insisto, no van a llegar uno o dos proyectos, van a llegar muchísimos proyectos y tenemos que hacer un filtro porque el EOE no va a tener dinero para todos los proyectos. Entonces, se tiene en esa primera fase como uno de los instrumentos de valoración esos dos tipos de mecanismos de evaluación. ¿Qué otra cosa es importante? El acompañamiento, como ya les comentaba, se los comento por experiencia y aparte por los estudios de campo que se hicieron. Al inicio cuesta muchísimo trabajo y las estadísticas así lo marcan, cuesta muchísimo trabajo que las empresas se puedan mantener, ¿no? Alrededor de menos del 3% se logran mantener en el mercado de aquellas empresas nuevas, ¿no? Entonces, la intención del EOE es acompañar al empresario para que le ayude a tomar las decisiones, ¿vale? Ojo, no estoy diciendo que el EOE va a asumir el rol de administrador de la empresa, no, va a ser el acompañamiento con el ahora empresario. Ahora, en esta primera fase es eso, ¿no? Darle estabilidad al nuevo emprendimiento. Pero también hablando del ecosistema de innovación, tiene que generar su expertise, tiene que crear su expertise, su experiencia. Eso a través de vinculaciones que genere la EOE con las demás entidades, las fuentes de financiamiento que pueda recabar para esta primera fase y otra serie de características como lo es la identificación de las potencialidades de la localidad, porque a lo mejor la localidad tiene ciertas características naturales, podemos llamarle así, en donde ciertos proyectos de emprendimiento pueden tener más posibilidad de
tener éxito. Entonces, por un lado tenemos dos procesos. Uno es el aseguramiento de que el emprendimiento se convierta en una empresa y la permanencia, ¿vale? Y por otro lado, en esa primera fase también que el ecosistema de innovación a través de la OE pueda crear su propia experiencia, ¿vale? Su propia madurez de manera progresiva. Eso a través del análisis y estudios de la localidad, como les decía, ¿vale? La generación de vínculos con otras universidades, con empresarios, etcétera. También es importante mencionar que si bien ahorita, por cuestiones de tiempo, estoy omitiendo algunas cosas, es importante mencionar que la EOE es ese agente dinámico o agente activo en donde tiene la tarea de vincularse con otros actores de manera estratégica y conforme vaya avanzando la madurez de esta primera fase, tiene que empezar a delegar ciertas actividades porque la EOE es solamente un agente vinculante, un agente activo. Y hay otros actores que de manera progresiva se tienen que vincular, ¿vale? Y se tienen que hacer responsables de ciertas tareas. Ejemplo, si uno de esos actores del ecosistema de innovación local es el gobierno, de manera progresiva se le tienen que asignar ciertas responsabilidades. A lo mejor el sector empresarial tiene también interacción con el ecosistema y también hay que asignarle otras tareas, de tal manera que el ecosistema no nazca o no crezca con darle todas las facultades o responsabilidades a la EOE, no. De acuerdo a la teoría y a los éxitos de ecosistemas regionales e internacionales, el objetivo del ecosistema es también que dentro de los actores que se van involucrando en el ecosistema se les puedan asignar roles o responsabilidades que ya las hagan de manera cotidiana, que no tengan que la EO invitarlos en una sola ocasión y ya, ¿no? Se termina ese evento y se termina la responsabilidad, no. La intención es, en esta primera fase, es que el ecosistema vaya construyendo esas relaciones con los diversos actores y esos actores de manera progresiva adquieran compromisos con el propio ecosistema. ¿Eso a qué conlleva? A que la EOE necesita hacer una planeación a mediano y largo plazo para que esas actividades con los demás actores puedan hacerse de manera oficial o obligatoria, llamémosle así, y aparte una corresponsabilidad entre los actores, ¿vale? Incluyendo la sociedad civil, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, no solo es generar una entidad que opere o que vincule el ecosistema de innovación, sino que también los demás actores se hagan responsables. ¿Qué es lo que pasa en el contexto internacional? Efectivamente, hay ecosistemas, por ejemplo, en el de Canadá, hay varios ecosistemas en Canadá, regionales, etcétera, pero recuerdo uno en donde está ligada la universidad, está este agente, la EOE, que es una incubadora de empresas, llamémosle así, y funge como EOE, y aparte, ya ese tipo de ecosistemas un poco más maduros, y que ya están unidos a un esquema de ecosistemas regionales, generan sus planes de trabajo y hacen, dentro de su planeación estratégica, asignan actividades a otros actores, ¿vale? En el mediano y largo plazo. Entonces, esos otros actores, por darles un ejemplo, en el caso de Canadá, que lo recuerdo, generan vinculaciones y convenios con los agricultores, y los agricultores tienen responsabilidades dentro del propio ecosistema, ¿vale? La misma universidad, creo que es la Universidad de Lethbridge, también tiene ciertas actividades o ciertas responsabilidades en el ecosistema. Entonces, si se dan cuenta, la intención del ecosistema es que perdure, y ese término que perdure significa hacer responsabilidades y asignar actividades a los demás actores, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ¿a qué me refiero con hacer el ecosistema lo más fundamentado, lo más fuerte posible? Los actores son los que lo hacen fuerte, ¿vale? Los emprendedores por inercia, o la experiencia marca que los emprendedores por inercia se van a estar incorporando con sus iniciativas, pero si no tienen esa infraestructura, ese soporte del ecosistema, en el corto y mediano plazo, esos emprendimientos pues van a funcionar durante 6 meses, un año, y se van a perder, pero la intención no es esa, ¿vale? Por eso el término de evolución. Ahorita les platiqué de la primera fase, ¿no? Que es garantizar el emprendimiento, que se vayan desarrollando las vinculaciones, que se vayan generando responsabilidades con los demás actores y que se vaya generando un círculo virtuoso entre los mismos, ¿vale? Reiterando una vez más que en esta primera fase el dinero o el fondeo que se les pueda dar a los emprendimientos no tiene retorno, ¿vale?
por el hecho de garantizar que los emprendimientos puedan permanecer, ¿vale? Que se puedan materializar. Ahora, viene en esta segunda fase que desde mi punto de vista es donde se da la evolución tanto del ecosistema como del emprendimiento. Por ahí en el libro se manejan términos como aceleración, etcétera, ¿vale? Y esa aceleración también conlleva o se deriva de esa evolución. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta segunda fase? En esa segunda fase, en el ideal de los casos o en el happy path, pues ya las empresas que nacieron en la primera fase ya tienen cierto periodo de madurez. O sea, un año, en el libro se marcan 4 años de periodo de madurez de las empresas. De esto también apoyado del contexto nacional o internacional y la teoría que lo marca así, la etapa de madurez o de continuo desarrollo de las empresas. Entonces, en la segunda etapa, en la segunda fase, lo que se plantea es, desde la perspectiva de la empresa, ya está madura, ¿vale? Ya posiblemente alcanzó otros mercados, evolucionó en su producto o en su servicio, ya tiene cierto nicho de mercado, porque pues ha estado viviendo durante 4 años, ¿no? Entonces ya empieza, en teoría, o la experiencia marca que ya empieza a generar ciertos recursos que la hacen autosostenible y aparte genera ya utilidades, ¿vale? En esa segunda fase, la intención es que el ecosistema sirva como una especie de acelerador o apoyo para esas empresas que alcanzaron esa permanencia y están en etapa de crecimiento. Normalmente, cuando las empresas buscan otros mercados, importar, exportar, diversificar sus productos, pues a lo mejor el dinero que ellos generan no les alcanza, ¿vale? La intención es que en esta segunda fase el ecosistema también sirva como soporte y ese soporte que les pueda dar a las empresas es, ok, tu empresa quiere seguir creciendo, ya existen investigaciones y quieres diversificar tu producto, quieres atender otros mercados, necesitas tener acceso, uno, a recursos económicos y esos recursos económicos te van a dar la posibilidad, uno, de modernizar tu infraestructura, de contratar más empleados, de tecnificar tus procesos, etcétera, ¿vale? En esa segunda fase, la empresa es la que toma la iniciativa y la empresa es la que dice, oigan, pues yo necesito un financiamiento de determinada cantidad de dinero, necesito que me den ese monto para poder acelerar mi crecimiento. En esta segunda fase es donde ya se da un retorno de inversión porque la empresa ya garantizó su permanencia y ahora sí, los inversionistas, ahora sí llamémosle así, que van a aportar ese dinero, sí tienen un valor de retorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora la empresa ya garantiza su permanencia, ya genera utilidades y hay una posibilidad de que regrese un porcentaje, ¿vale? Para que regrese ese porcentaje, en el libro se marca cómo se pueden hacer esos rendimientos a los inversionistas. Cabe mencionar que en esta segunda fase, la intención es darle prioridad a los inversionistas que participaron en la primera etapa, porque en la primera etapa recordemos que no hay un retorno de inversión, entonces yo arriesgué mi capital, pues porque soy ciudadano de la localidad y me gustaría ver crecer a la gente, a los emprendedores, etcétera, ¿vale? En esa segunda fase ya se les da la prioridad a ellos, de que si aportan dinero, pues se les pueda regresar un porcentaje de retorno. Ese porcentaje de retorno está basado en cálculos, etcétera, para que sea competitivo, ¿no? O sea, que esté arriba de lo que me va a dar un banco si invierto mi dinero ahí. También para que se haga atractivo para los inversionistas. En esta segunda fase ya hay un valor de retorno y hay otra cosa importante en esta segunda fase. La intención también es hacer corresponsables también a las empresas que empezaron o que nacieron en el ecosistema en el ecosistema de innovación y emprendimiento para que donen un porcentaje de sus utilidades al EOE y sirva también para financiar nuevos emprendimientos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos unos ingresos que son de donaciones, ¿no? Para la primera fase. Y las empresas que logren permanecer y logren evolucionar, también se les va a sugerir, no se les va a obligar, esa es la sugerencia, que aporten determinado porcentaje de sus utilidades para financiar nuevos proyectos de emprendimiento, ¿vale? Entonces, tenemos dos fuentes ya en la segunda fase. Uno, los inversionistas y dos, que las empresas que nacieron en el ecosistema también puedan donar, llamémosle así, o inclusive invertir para los emprendimientos que vienen haciendo otra vez en la primera fase, ¿no? Porque eso es el ecosistema y las fases son cíclicas, ¿vale?
¿Qué otra cosa importante? También en esta segunda fase, digo, como ya se mete en términos de inversiones, de valor de retorno, etcétera, la EOE se apoya de entidades financieras para que puedan ser las entidades mediadoras entre el dinero que van a aportar los inversionistas y el dinero que va a recibir la empresa que quiere acelerar su crecimiento, ¿vale? De esta manera, en la segunda fase, la diferencia es el valor de retorno que le damos a los emprendedores, perdón, a los inversionistas, y por otro lado, sirve de apoyo para las empresas, para que las empresas puedan acelerar su crecimiento, ¿vale? Entendiendo por aceleración de la empresa a que quiere crecer, quiere expandir su mercado, quiere diversificar sus productos, pero necesita ese incremento en productos o servicios, pues va a conllevar a una demanda de mejores máquinas, de una infraestructura tecnológica, de recursos humanos especializados, de abrir otras sucursales, de contar con gente especializada en tecnología, qué sé yo, ¿vale? Pero esta segunda fase ya es más de cómo ayudar a que las empresas crezcan, ya no permanezcan o nazcan, eso lo vemos en la primera fase, sino que puedan evolucionar, expandir expandir su mercado, ¿vale? O tecnificar sus procesos. Y en ese sentido, de igual manera, en el libro se marca, en esa segunda fase también, que existen ciertos procesos de valoración, porque la intención es, uno, como estamos hablando de la localidad, hay que darle prioridad a los proyectos de emprendimiento de la localidad, pero eso no quita que si hay otro emprendimiento de otra región se pueda incorporar a este ecosistema de innovación. Sin embargo, el objetivo es darle prioridad a los proyectos locales, tanto de nacimiento como de crecimiento. Ya en esta segunda fase del ecosistema, estarán de acuerdo que en la primera fase les comentaba que la EOE, si bien es un agente dinámico, tiene que buscar relacionarse, vincularse, asignar tareas a los demás actores. En esta segunda fase de madurez también para el ecosistema, que estamos hablando de después de los 4 años que se sugiere abarque la primera fase, en la segunda fase hablamos igual de 4 o 5 años, en donde la etapa de madurez del propio ecosistema de innovación y emprendimiento también puede evolucionar. ¿En qué sentido? Ya no nada más vincularme con la localidad, sino vincularme con actores regionales, ¿vale? O ecosistemas regionales, para que me vaya incorporando, o el ecosistema se vaya incorporando de manera progresiva a ecosistemas regionales. Claro, eso involucra tener una capacidad e infraestructura, y, por ejemplo, creación de clúster, etcétera, para que podamos interactuar con las otras regiones. Si no, no se les va a ser atractivo a los otros ecosistemas que ya son regionales, que este ecosistema local se vaya incorporando. Pero la intención es que vaya también evolucionando el ecosistema de innovación con vinculaciones, con asignación de tareas a los actores, ¿no? Marco muy importante la asignación de tareas a los actores, porque si no lo hacemos de esa manera, la experiencia dicta que nada más sirve para ciertos eventos y no se hace de manera cotidiana, no se hace una corresponsabilidad a largo plazo, y la intención es esa, que el ecosistema genere responsabilidades o corresponsabilidades entre los actores, incluyendo las empresas que nacen en el propio ecosistema. Hay, igual como les comentaba al inicio, hay algunos puntos que estoy omitiendo porque también este tipo de propuestas, como está vinculada directamente a la infraestructura de la universidad y al recurso humano de la universidad, estarán de acuerdo que los alumnos son materia prima para ser emprendedores. En ese sentido, también el libro hace una sugerencia de hacer uh, como pruebas piloto, incorporar materias de emprendimiento y generar proyectos que no nada más abarquen proyectos anuales o semestrales de las materias, sino que sea un proyecto transversal, un proyecto de emprendimiento transversal, para que el alumno, a partir de que ingresa en el primer semestre, pueda empezar también a generar su propia idea o su propia empresa, ¿no? Y la intención es que también aprovechemos, o el alumno aproveche la infraestructura o la capacidad o el talento de los profesores o investigadores que les imparten la clase, para que les puedan apoyar en esa elaboración de su proyecto de emprendimiento. Esto también conlleva no solo a eso, y lo marcan también en el libro, sino generar una cultura del emprendimiento, no estigmatizar el fracaso, porque el fracaso, desde mi punto de vista, en América Latina está mal visto,
Y cuando en otros países hay conferencias sobre el fracaso, pero no desde el punto de vista de, pues fracasé y ya me voy a estigmatizar y ya no voy a crecer y la sociedad me va a señalar porque fracasé, no, sino que también hay una cultura en países desarrollados, llamémoslo así, o es la experiencia que yo tengo, es que no están estigmatizados, sino que es una experiencia más, es parte del desarrollo del emprendedor, ¿no? Compartir sus experiencias de, de fracaso. Y eso que les comento de fracaso va dentro de la cultura del emprendimiento. Porque no sé si a los emprendedores que están presentes también les ha pasado que o les va a pasar o están pensando en eso, pero tienen la incertidumbre, oye, y si fracaso, y el dinero que voy a invertir lo voy a perder, el tiempo lo voy a perder. Entonces hay cierta, este, ¿cómo le podemos llamar? Cierto temor al fracaso y creo yo que no debe de ser así, ¿no? Digo, por mencionar un punto que va a ir dentro de la cultura del emprendimiento. Eh, yo creo que con eso concluiría las dos fases del emprendimiento. Como les decía, por cuestiones de tiempo, no puedo tocar todos los temas porque también se tocan temas de lo que les decía, ¿no? De que el ecosistema de emprendimiento e innovación tiene que estar fortalecido, tiene que estar bien fundamentado y dentro de esa fundamentación tiene que crear indicadores de evaluación, indicadores de los proyectos, indicadores de los recursos que está explotando, o posiblemente explotando, y bueno, otras cosas adicionales que ahorita no mencioné, pero también se incluyen como parte de ese proceso evolutivo de ese ecosistema. Finalmente, también en el libro se hace una investigación de cómo está el mundo con los ecosistemas de innovación. Hay dos bloques de ¿cómo le podemos llamar? Dos bloques de desarrollo, llamémosle así, en donde los países de Europa, América Latina, África, etcétera, están destinando sus recursos. Uno que es que está relacionado con la capacidad de desarrollar negocios y otro con la capacidad de desarrollar innovación. En esos dos bloques, ahí lo marca el libro, se están enfocando los ecosistemas de innovación y emprendimiento, ¿no? Y en está muy marcado que le están destinando más capacidad a cómo facilitar la creación de negocios, a cómo incentivar a los emprendedores hacia la innovación, innovación disruptiva, ideas disruptivas, etcétera. Marca ese tipo de estadísticas que es como se están moviendo los ecosistemas de innovación, ¿no? ¿Hacia qué le doy más prioridad? ¿A crear negocios? Es decir, crear negocios es facilitar el marco normativo, dar incentivos a la creación de empresas, por ejemplo, si en los primeros años o el primer año no te voy a cobrar impuestos, y ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y en el otro es, que es el segundo rubro, que es el que no está tan atendido, o es el segundo en atención, es cómo voy a generar esa infraestructura o esos mecanismos para incentivar la innovación, o innovación que sea traducida en una empresa, ¿no? En un producto o servicio, de acuerdo a los conceptos de Oslo, etcétera, ¿no? Ese otro bloque de los ecosistemas es el que no se ha atacado tanto, ¿no? Y bueno, eso por mencionar alguna estadística de cómo se están integrando alrededor del mundo los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Queremos invitar al público, si tiene una pregunta, que se acerque al micrófono para que el doctor pueda escucharlos. Buenas noches, Israel, ¿cómo está? Hola, doctora, un gusto saludarla. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, muchas gracias. Israel, una pregunta. Mencionabas en la fase 1 y 2 unas temporalidades de 4 años en cada una de ellas. ¿Esto aplica para cualquier tipo de startup? Sí, sin embargo, se hace una mención para aquellas que son de carácter tecnológico. Ejemplo, las apps, por ejemplo, el marketplace, aquellas empresas que tienen,
que hacen la venta de artículos que se incorporan a Amazon, por ejemplo. De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, de la OCDE, esas empresas que son conocidas como empresas unicornio tienen crecimiento, no todas, claro, pero la mayoría de ellas, exitosas, tienen picos de crecimiento de entre 3 y 6 meses que generan mucho dinero. Y estamos hablando de que el éxito de ese tipo de empresas tienen ese lapso de tiempo y después empiezan a decrecer. Entonces, respondiendo a su pregunta, aquellas empresas que hacen uso de las tecnologías de la información en sus procesos tienen menos tiempo de vida y son más exitosas en cuestión a ingresos, a generación de ingresos. Muy bien. Otra pregunta. Mencionabas al inicio que en la primera fase es probable apoyar el análisis mediante inteligencia artificial y redes neuronales. En el libro está, digamos, ese derrotero de programa o está anexo el programa o cómo se hace para, o cómo lo contiene el libro esta información. Claro, no viene el código como tal o diagramas de las redes neuronales, pero ¿cómo funcionaría? Sí se marca en el libro cómo funciona. Se tienen que generar ciertos indicadores que integran el plan de negocio. Ejemplo, el giro, la materia prima que vas a utilizar, los recursos humanos, cuál va a ser tu infraestructura organizacional y otra serie de elementos propios para garantizar la creación de la empresa. Esos indicadores van a ser los insumos de la red neuronal. La red neuronal lo que va a hacer a través de esos indicadores va a pasar por un proceso de aprendizaje en las primeras empresas, y que la red neuronal tenga calibrados esas ponderaciones que le va a asignar a esos indicadores que les estoy comentando, va a generar un porcentaje de éxito. Ese porcentaje de éxito no va a ser el definitivo. Se tiene que promediar con los resultados que generen los expertos. Ejemplo, a lo mejor el emprendimiento es de agricultura, por ejemplo. Tiene que haber expertos de agricultura que valoren ese proyecto. Y a su vez, la inteligencia artificial, a través de lo que les estaba comentando, va a recibir esos insumos de ese plan de negocio, los va a procesar y va a generar un porcentaje que se va a promediar con los indicadores de los expertos. Entonces, si los expertos decían, o los resultados de los expertos que cumple con el 70% de los 100 puntos que les pide este diseño de cómo valorar los parámetros para tener acceso al conocimiento, la red neuronal tiene un 50% de éxito y se va a promediar. Ese va a ser el promedio, va a ser el determinante para que la EOE tome la decisión si será financiamiento a ese proyecto. Así va a jugar la red neuronal o la inteligencia artificial. Es importante mencionarles que se tiene que hacer un estudio bastante minucioso para que esa información que le pasemos a la inteligencia artificial pues esté lo más calibrado posible, porque si le metemos información aleatoria, los resultados van a ser aleatorios y no van a ser objetivos. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades por el libro y gracias por pensar en el INTEP para su presentación. Al contrario, doctora, gracias por la oportunidad y el espacio. Gracias. Todavía tenemos abierto el espacio de preguntas. Quisiera pues que alguno de nuestros acompañantes, estudiantes o profesores le hicieran preguntas al doctor Israel. Le quiero contar, doctor, que nuestra institución tiene una unidad de emprendimiento con el apoyo a los estudiantes emprendedores. Así que, escuchando lo que usted dice de su libro, creo que será un material valiosísimo de apoyo en el crecimiento de la unidad y del fortalecimiento de esos emprendedores y la innovación.
Particularmente aquí entre el público tengo unos estudiantes que pertenecen a mi semillero de investigación, muy motivados por el emprendimiento, por la innovación, pero básicamente motivados por algo que usted tocó tan importante, que es cómo vincular esa formación de ser emprendedor a partir de la academia. Yo quisiera que nos contara un poquito como más sobre ese capítulo, un poquito una guía, que cómo podríamos empezar, porque todavía en nuestra institución no la tenemos como una asignatura como tal. Claro. Bueno, felicitar a todos los alumnos, ¿no? Recordando o atendiendo que todo ser humano es potencialmente un emprendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de ser creativos, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto de partida. Ya después habrá caminos, ¿no? En donde esa creatividad se le pueda dar forma y transformarse en una empresa, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta que hace, la propuesta del libro es generar, lo ideal es que todas las disciplinas tengan una materia relacionada al emprendimiento, a cómo construir el emprendimiento, a cómo entender el emprendimiento, y después acompañarlo a través de ciertas metodologías, como la lluvia de ideas, el design thinking, etcétera, para que el alumno en los primeros semestres, primer y segundo semestre, empiece a detonar toda esa capacidad que tiene. Porque regularmente el emprendedor tiene 1001 ideas, pero hay que empezar a fijar, hay que empezar a darle formas. Eso, en los primeros semestres, a través de esa materia transversal, se le puede empezar a incentivar al alumno a detonar esa creatividad, para empezar a darle formas. En los semestres 3, 4 y 5, ya tener definida esa idea de negocio y empezar a armar el plan de negocio, pero sigue siendo la materia. Es decir, esa materia le da sentido desde el semestre hasta el octavo, noveno, o hasta que termina su carrera. Entonces, si se dan cuenta, en el libro marca, primero, afina las ideas, explota la creatividad. La segunda, empieza a darle forma a esas ideas de emprendimiento plasmadas en un plan de negocio. Estamos hablando de que en el semestre, como al 60-70% de los de su carrera, ya tendrían la capacidad de empezar a generar, empezar a solicitar fuentes de financiamiento para sus propuestas, prototipos, y fíjense bien, siguen estudiando y ya tendrían esa capacidad. Ya tengo mi producto o servicio que quiero desarrollar. Ya me acompañaron los profesores o el profesor de esa materia transversal. ¿Por qué lo comento? Regularmente en la academia existen empresas, no sé si llamarle de manera por naturaleza, o programas gubernamentales o privados, en donde dan cierto financiamiento a proyectos de emprendimiento. En esos semestres, 15 semestres, los alumnos ya tendrían la capacidad de tener esas propuestas, ya las tendrían no implementadas, ya podrían implementar este tipo de programas, o inclusive empezar a participar en la EOE, para que se les pueda empezar a dar financiamiento a sus proyectos. Pero ¿a qué voy? Siguen estudiando. Cuando ya están en el séptimo, octavo y noveno, la intención es que esos emprendimientos ya se puedan materializar. Estamos hablando de que son alrededor de 3, 4 años de madurez de proyecto. Entonces, imagínense, en esa formación, en esa materia transversal, en donde a partir del tercer semestre, el 20% de su carrera, ya tienen aterrizada la idea de emprendimiento, que van únicamente darle forma y formal a través del plan de negocio. Entonces, estamos hablando de que el 80-90% de su carrera ya tienen ya tuvieron la situación de idea, ya generaron su plan de negocio, ya lo pueden materializar, ya lo materializaron. Al término de su carrera ya van a tener la posibilidad de seguir con ese emprendimiento, que ya va a ser empresa,
o de buscar otras oportunidades. Pero la idea es que le demos oportunidad a los alumnos de que vayan construyendo su proyecto de emprendimiento a partir del primer semestre, pero como una materia transversal. También es importante mencionar que en esa propuesta que se hace, el caso de los alumnos que están en las universidades pertenecientes a ese ecosistema, es que esa materia sea transversal y se le dé seguimiento al proyecto. ¿Por qué? Quiero pensar que también allá en Colombia tienen proyectos por semestre, pero termina el proyecto y a lo mejor el alumno es entusiasmado, pues dice, entusiasmado no, termina el semestre y el proyecto pues, no cumplió con la materia. Entra otro semestre, les piden otro proyecto, puede hacer o no de emprendimiento, pero igual cumple con lo de la materia y ya después se desecha o ya no se le da continuidad. La intención de esta materia transversal es que se le pueda dar seguimiento a este proyecto y que no nada más sirva para el semestre y para cumplir con esa materia, sino que sea el acompañamiento para la construcción de su emprendimiento. Muchísimas gracias por su respuesta y sí, nos motiva muchísimo. Quiero agradecerle también pues su presencia esta noche. Le hubiera hablado a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes, compañeros investigadores y quiero felicitarlo por este lanzamiento, por este libro tan importante y agradecerle su donación de 2 ejemplares de este libro para nuestro Instituto de Educación Técnica Profesional con el rector Magíster Germán Colonia y con nuestra compañera en la oficina de investigación, la doctora Luz Estela Vallejo. Bueno, auditorio, doctor Israel, yo creo que hemos hecho una buena presentación de su libro. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su atención, su compañía y que esta no sea la última vez, doctor Israel, que nos acompañe y que nos deje degustar su producción. Que tengan una buena noche. ¿Listo?